hermanos? Hermanos, si me le baja, por favor. ¿Estamos contentos, hermanos? Muy bien. 1, 2. Ahí estaría perfecto. El Señor es milagroso, bondadoso. En la Biblia se registran, hermanos, no todos los milagros. ¿Se imagina si se registraran todos los milagros que Dios hace día con día? O los que Dios hizo en la historia no cabrían en un solo libro como es la Biblia. Yo sé que Dios sana nuestros cuerpos de acuerdo a su perfecta voluntad. Y qué bueno, hermanos, que Dios nos sana y que Dios nos bendice. Estoy recordando la historia de un sordo. No sordo, sino que era un hombre muy trabajador y por alguna razón le vino una sordera por un tiempo. Fue al médico y el médico le dio medicinas, le dio tratamientos por 3 meses y le dijo: vuelve a los 3 meses. Cuando regresó le hicieron otros exámenes y resulta que todos los exámenes salieron pero correctos. Él ya no tenía sordera. Y el médico le dice: bueno, pues puedes irte a tu casa y puedes darle la buena noticia a tu familia de que tú ya no tienes sordera, ya no tienes ese problema. Y el hermano le dijo: es que, doctor, yo prefiero que mi familia siga pensando que yo estoy sordo. Siempre que nos sentamos a cenar, escucho sus conversaciones y 3 veces he cambiado ya el testamento. Si usted quiere hacerse el enfermo, hágase el enfermo, pero si está sano, no se haga que está enfermo. Si ustedes están recordando, hermanos, estamos con esta serie de predicaciones sobre no te rindas, que comenzamos justo el 1 de febrero y estuvimos hablando acerca de la pelea, la batalla de la fe. Y yo recuerdo que algunos de los versículos, hermanos, que sobresalieron en esta primera predicación, hablamos de que la Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y decíamos que todos los cristianos alrededor del mundo estamos involucrados, hermanos, en una pelea tremenda que es la pelea de la fe. Y decíamos que no estamos solos. Tú no estás solo con tu enfermedad, tú no estás solo con tu problema, no estás solo batallando en esta lucha. Hay millones alrededor del mundo que, igual que nosotros, están peleando la batalla de la fe. Otro versículo que resaltó en esta predicación fue lo que dice el autor a los Hebreos, en donde él dice: porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otro pasaje que resaltó también es este: no luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Como un recordatorio sobre este punto. También la segunda predicación, hermanos, que dimos fue que hay que enfrentar al enemigo. Decíamos: enfrente al enemigo. Y decíamos, hermanos, que no debemos rendirse. Nunca debemos doblegar nuestra voluntad, porque decíamos que rendirnos es entregar tu voluntad, es entregar las armas, es quedar sin derechos y sin privilegios. Yo sé que muchas veces muchos de nosotros queremos, hermanos, rendirnos, pero debemos recordar, hermanos, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo recuerdo que cuando hablábamos sobre este punto de enfrente del enemigo, ustedes van a recordar, hermanos, que decíamos que no hay que desanimarnos, sino al contrario, que nuestra fe aumente día con día. Decía que teníamos también que aprender a animarnos en el Señor, en donde Pablo decía: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Hablamos también en esa ocasión sobre enfrentar al enemigo. Decíamos que uno de los enfrentamientos que tenemos es el problema con la queja. Y decía yo que en lugar de amargarnos hay que disfrutar la vida en Dios. En lugar de quejarnos
tenemos que mantener una actitud de agradecida con el Señor. Hablábamos también que en lugar de quejarte de tu cónyuge que tienes, dale gracias a Dios porque lo tienes. En lugar de rechazar, deberíamos aprender a aceptar. En lugar de dividir, aprender a unir. Y en lugar de juzgar, aprender a amar. Y decíamos, hermanos, que en lugar de autocompadecernos, debemos de engrandecernos día con Dios. En este mensaje que di sobre enfrenta al enemigo, decíamos que Satanás pone en nuestro corazón una actitud de victimizarnos, de hacernos víctimas para que nosotros, hermanos, nos sintamos mal y nuestra confianza en Dios disminuya y que la imagen de nosotros mismos también venga por el suelo, por el piso. Pero decíamos, hermanos, engrandécete en Dios, no hay que desmayar. Hablamos de la apatía, hablamos de las dudas que Satanás impone en el corazón, en la mente. Hablamos del problema de la autoestima y hablamos, hermanos, de un versículo en donde el apóstol Salomón dice en Proverbios 4:18: mas la senda de los justos son como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Usted va a recordar la última vez que prediqué así formalmente, fue acerca de vence los obstáculos. Y hablábamos que eso de rendirnos, de no rendirnos, tiene que ver con vencer los obstáculos día con día. Rendirse, decíamos, nunca es una opción. Hay que resistir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Recuerda que en esa ocasión estudiamos sobre el gigante Goliat y David, cómo David pudo vencer a ese gigante tremendo, a Goliat, con unas cuantas piedras y una onda lo derrotó. Y lo que sobresale de toda esta historia es que Goliat desafiaba por 40 días al pueblo de Israel, hasta que se levantó un muchacho que dijo: no nos vamos a rendir. Y cuando se enfrentó al gigante, el gigante, hermanos, le decía y desafiaba a David diciéndole: tú vienes a mí con estas piedrecitas, que esto y lo otro. Y David le decía: tú vienes a mí con lanza, escudo, jabalina y espada. Y David dijo: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y recuerdo esa predicación porque decíamos que nunca debemos rendirnos ante los gigantes. Un gigante de casi 3 metros, pero con una sola piedra en la frente, fue derribado, y al final la Biblia dice que David le cortó la cabeza y exhibió públicamente la cabeza del gigante Goliat. Pero muy bien, esta mañana vamos a un cuarto punto de esta predicación de no te rindas. ¿Por qué no debemos rendirnos? ¿Por qué no debemos claudicar? ¿Por qué nunca debemos retroceder? Hermanos, ¿por qué nunca debemos de decir: ya no quiero vivir la vida cristiana? ¿Por qué nunca debemos de desistir en nuestro matrimonio con nuestros hijos? ¿Por qué no debemos desistir en los estudios, en la carrera que estamos sacando, en mejorar cada día? ¿Sabe por qué? Y este es un punto muy interesante. No hay que rendirnos porque Dios Todopoderoso está contigo. No debo rendirme porque Dios está conmigo. Cuando voy a la palabra de Dios, hermanos, yo me doy cuenta de algo bien interesante y quiero invitarlos a abrir la Biblia en un pasaje muy interesante, el segundo de Crónicas, capítulo 20, los primeros versículos. Miren lo que dice la Biblia. Ya lo puse en contexto de estas predicaciones de no te rindas. Segundo de Crónicas, hermanos, capítulo 20, versículos 1 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Segundo de Crónicas, está en el Antiguo Testamento, versículo 20, capítulo 20, los primeros versículos. Si no lo han encontrado, escúchelo. Miren lo que la palabra de Dios dice. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos primeros. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra ¿quién? Vinieron contra Josafat a la guerra.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están, ¿en dónde? Muy bien, ¿qué es dónde? En Gadi. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor, y Josafat, y esto es muy importante en el versículo 3, ¿qué dice la Biblia que tuvo Josafat al ver a todos los enemigos? Entonces él tuvo temor, pero aquí está lo maravilloso, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es una interesante historia porque Josafat en la Biblia ha sido uno de los buenos reyes del pueblo de Israel. En esta historia encontramos, hermanos, que Josafat el rey fue sucesor de Asa. Asa había hecho también lo correcto delante de Dios. Y Asa, hermanos, dice la Biblia que quitó los altares, quitó la idolatría, y ahora viene su hijo Josafat, quien toma el trono y anda también en los caminos de su padre. Pero un día, lo que hemos leído en la historia, los moabitas y los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Imagínense, hermano, los momentos de angustia, de temor, en medio de todo ello. ¿Sabe qué hizo Josafat? Josafat, dice la Biblia en el versículo 3, que buscó ¿quién? Buscó el rostro de Dios. Si Dios está conmigo a través de la oración, si Dios está conmigo a través de mi búsqueda personal, entonces ¿por qué me voy a rendir? Dice que los moabitas y los amonitas sitiaron, hermanos, y vinieron al rey y le dijeron al rey: hey, los amonitas, moabitas vienen por todos lados y vienen a atacar tu reino. Imagínese si a usted a medianoche o a cualquier hora del día llega alguien y le dice: ¿sabes qué? Vienen a arrasar con toda tu familia y vienen a destruir a toda tu familia. ¿Usted qué haría en ese momento? ¿Llamar al 911? ¿O usted buscaría el rostro de Dios? Bueno, yo haría las dos cosas, buscando el rostro de Dios y llamando también a la seguridad. Porque, como dice la hermana Espinosa, a Dios rogando y al mazo dando. ¿Sí me entienden? Lo que trato de decir con esto es que, hermanos, Josafat, dice la Biblia, que se puso en oración, buscó el rostro de Dios. Pero en medio de todo esto, si usted nota, la Biblia dice que Josafat tuvo gran temor. Hermanos, hemos hablado del temor, cómo el temor neutraliza nuestras vidas, cómo el temor nos paraliza, cómo el temor nos hace sentir hasta fracasados cuando ni siquiera hemos intentado hacer algo para Dios o por nosotros mismos. ¿Sabe cómo actúa el temor? El temor es ¿qué sería? Es como un ente silencioso que está en nosotros y muchas veces no nos permite accionar, no nos permite levantarnos. ¿Cuánta gente, hermanos, por temor no se sube a un avión? Que le tienen fobia a las alturas. Pero media vez logre vencer ese temor y se sube a un avión, le aseguro que será el hombre o la mujer más viajero de todo el mundo. Porque, hermano, es bonito andar en avión. A mí me gusta andar en avión. Mira, hoy que estuve enfermo y me dieron unas pastillas, esa Valium que me dieron el sábado pasado. Sentía que andaba en avión las 24 horas, hermano. Y el domingo pasado que estuve aquí cantando, no sé si me vieron, pero como en el cielo, como tocando el arpa. Con los angelitos. Hermanos, qué bonito bueno, he andado en avión muchas veces, pero si usted tiene miedo de subirse a un avión, venza su temor y suba hacia un avión. Si tiene miedo al agua, eso sería terrible. ¿Se imagina si todos los de esta iglesia tuviéramos miedo al agua? ¿Cómo estaríamos ahorita, hermanos? Imagínense que hay gente que no se mete al mar, no se mete a un río porque tiene miedo al agua. Hay personas que no pueden estar encerradas en un lugar oscuro y creo que todos podríamos padecer de eso. A mí se me encierran en un baño de 2 metros por otros 2 metros y oscuro y con llave y todo. Hermano, yo le aseguro que en 5 o 10 minutos sentimos que nos asfixiamos. A los que nos han metido en un tubo para sacarnos escáner, esta vez que me sacaron uno a mí fue un tubo así corto, pero hace años me sacaron uno y me metieron así cuerpo completo.
y le ponen a uno una cámara adentro y el doctor que está afuera o el técnico está afuera y le dice a uno antes de entrar, mira, vas a estar adentro unos 15 minutos, yo te estaré viendo por una cámara, hay un parlante adentro y está conectado también el sistema con un micrófono, si tú quieres decir algo, dilo. Y ya con esas instrucciones como que lo van a uno como poniendo así como un poco más raro y como allá adentro y que comienzan a meterme todo bien bonito, hermano, así me acuesto y que lo llevan a uno así. Y yo digo, quisiera ser astronauta ahorita y que me meten y que 15 minutos y que el corazón comienza a palpitar y tú no ves nada de adentro. Y me dijo el hombre, hay una camarita, tú me puedes ver por allá. Y lo veía así tan chiquito, tan lejano. Es horrible estar encerrado, hermanos. Pero en el caso de Josafat era algo totalmente diferente. Era una invasión de sus amigos. Pero ¿sabe por qué no se rindió Josafat? Porque la Biblia dice que buscó el rostro de Dios. Se puso en oración. Y mis hermanos, mientras buscamos el rostro de Dios a través de la oración, no hay lugar para rendirnos. Porque la oración tiene un poder maravilloso. Y dice la Biblia que Josafat convocó a todo su reino, a todo su pueblo, y los puso en oración. ¿Sabe qué necesita esta iglesia? Esta iglesia, nosotros necesitamos ponernos en oración. Necesitamos venir a la casa de Dios. Necesitamos allí en el lugar en donde vivimos, en la casa, en los momentos de tiempo libre, en el trabajo, con la familia. Necesitamos momentos de oración. Pero no solamente oró, sino que Josafat y el pueblo, dice la Biblia, que se humillaron delante de Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en este caso, Josafat no estaba confiando en su poder militar. Josafat no estaba confiando en su ejército. Hermanos, qué duro es confiar en que nosotros podemos hacerla solos. Ese es orgullo. En lugar de humillarnos y buscar el rostro de Dios, a veces nosotros decimos, no, en verdad yo puedo salir de esta situación solo. En verdad no importa cómo esté todo esto, pero yo puedo salir de esta situación solo. Soy inteligente, tengo recursos, tengo salud, tengo dinero. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos amparamos en lo que tenemos? Y yo le voy a decir una cosa, nada en esta vida es eterno. Nada, nada. Hoy tenemos y mañana no tenemos. Es más, con la salud, hermano, usted se puede acostar, pero muy saludable, y puede amanecer, hermano, sin poder levantarse. Es duro. Nada es eterno. Porque vamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Josafat no estaba confiando en su ejército. Lo primero que él hizo cuando tuvo temor y escuchó la noticia de la invasión fue humillarse y buscar el rostro de Dios. Hermanos, nunca nos creamos más inteligentes que Dios. Nunca creamos que la oración no tiene poder. No desvaloricemos el poder de la oración. No subestime el poder de la oración. Ahora, para no hacer la historia tan larga, mire cómo termina esta situación en los versículos 17 al 18. Lo que Dios le dijo a Josafat va a inyectarnos de promesas a cada uno de nosotros esta mañana. ¿Está conmigo, hermano? Mire lo que dice el versículo 17 y 18. Dios, después de que vio la humillación y la búsqueda de su rostro, Dios le dice a Josafat, versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. ¿Y qué le dice Dios? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿No cree que es una bendición, hermano, lo que Dios le dice a Josafat? ¿No cree que es lindo escuchar la voz de Dios? Que en medio de nuestros temores, en medio de esas invasiones emocionales o económicas que tenemos en la vida, ¿no cree que es lindo que Dios nos diga al corazón y nos diga, no temas, ya no tienes que pelear tú, deja tus batallas y tus peleas a mí? Hermano, que
Qué duros somos muchas veces nosotros, que no entendemos que estamos en medio de la batalla, pero nosotros queremos ganar por nosotros mismos, y no nos damos cuenta que Dios ha dicho: soy yo quien peleo tus batallas, soy yo quien peleo por ti, soy yo quien estoy contigo para ayudarte. Así que párate y levanta de mañana y enfréntate a tus enemigos, porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros esta mañana. ¿No creen que Dios está con nosotros? Dale un aplauso al Señor. Él está con nosotros. Hermano, no estamos solos en esta batalla. Josafat no estaba solo, Dios estaba con él. Y mira el siguiente versículo, me gusta, y con esto terminamos esta parte. ¿Qué dice el siguiente versículo, el 18? Entonces Josafat, otra vez, se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se presentaron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Jehová. Hermano, ¿cómo tenemos que aprender de Josafat esta mañana? ¿Sabe por qué nos rendimos muchas veces? ¿Sabe por qué claudicamos muchas veces? Porque no nos humillamos delante de Dios. Josafat, aún teniendo la victoria en sus manos, dice la Biblia que se postró en tierra para adorar a Dios. Qué lindo sería, mire, en su casa, póstrese, ore delante de Dios. En su casa, arrodíllese delante de Dios y clame a Dios. Y humillémonos delante de Dios, porque Josafat lo hizo con todo el pueblo y buscaron el rostro de Dios. Y sabe, hermano, esta historia es tan maravillosa porque la Biblia dice en el versículo 30, mire cómo terminó esta historia en el versículo 30, ¿están conmigo? Amén. Dice la Biblia, pero en el 18 les dijo: salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahora, ¿cómo termina en el versículo 30 esta historia? Maravilloso, hermanos. Y el reino de Josafat, ¿qué tuvo el reino de Josafat? Tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿No cree usted, hermano, que es maravilloso que Dios nos dé paz por todas partes? En nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en las calles. Que tengamos la paz del Señor. Pero Josafat se humilló, oró, adoró, convocó a todo el pueblo y Dios le dio la victoria. Dios está contigo. Él pelea tus batallas. No estás solo en la batalla. No estoy solo en esta pelea. Dios está conmigo y pelea las batallas por mí. Y la historia termina, hermanos, con una gran bendición y victoria. Le voy a decir por qué. Porque la historia termina en que los amonitas y los moabitas fueron confundidos y se pelearon entre ellos mismos. Miren cómo es el poder de la búsqueda de oración y de humillar el rostro delante de Dios. Dios confunde a los demonios. Dios confunde a los enemigos de Dios. Y sabe que en este caso la Biblia dice que cuando Josafat se levantó de mañana y fueron a pelear, los moabitas y amonitas que iban en contra de Josafat estaban en contra de ellos mismos, matándose los unos a los otros. El poder de la oración. No nos rindamos, no desistamos. Dios Todopoderoso está con nosotros. ¿Sabe que en la Biblia encuentro otra historia tremenda? El segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8, encuentro, hermanos, cómo el profeta de Dios, Eliseo, se encuentra también con otros enemigos. El segundo de Reyes, 6, 8 al 20, ¿están conmigo, hermanos? Miren lo que dice la Biblia, el segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Solo vamos a leer unos versículos para que usted entre en el contexto de esto. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 8 en adelante. Dice la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra ¿contra quién? Contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Ok, ya les di la introducción. Para no hacer larga la historia, vienen los sirios, invaden otra vez, quieren invadir al pueblo de Israel, pero había un profeta que se llamaba Eliseo. Y el profeta Eliseo recibía la revelación de Dios y oía la voz de Dios. Y todo lo que el rey de Siria, enemigo contra Israel, todos los planes, oiga bien, todos los planes que el rey sirio hacía, Dios se los revelaba al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo venía y se lo comunicaba al rey de Israel. Y le decía, ¿sabes qué, mi rey? No pases por esa zona porque ahí te va a invadir los enemigos. Entonces el rey de los sirios se indignó tanto y decía, ¿cómo es que el rey sabe? Hay un espía entre nosotros que le está contando todo lo que estamos planeando. Hermanos, y usted sabe cómo operan esos reyes. Son mafiosos, reyes malos. Imagínese cómo opera la mafia de los narcotraficantes, que no pueden saber de que hay un espía, ¿qué sería? Un sapo, como le llaman en Colombia, que los está denunciando, porque inmediatamente le arrancan la cabeza y matan a toda la familia. Imagínese el rey de Siria, ahora dice, ¿cómo es posible? Alguien está traicionando nuestros planes. Todo lo que yo hago ya lo sabe el rey de Israel. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Ahora el rey se enoja y dice, alguien viene y le dice al rey, es que mi rey, en Israel hay un varón de Dios, hay un hombre a quien Dios le revela todo lo que nosotros decimos en secreto. El rey se enoja y dice, tráiganme a ese profeta y lo haré pedazos. Y ahora van, sitian la ciudad, es decir, rodean la ciudad. Y hermanos, lo tremendo es que ahí está todo el ejército de a caballo de los sirios. Este Eliseo tenía un siervo llamado Giesi. Y este siervo, cuando se levanta por la mañana, ve que toda la ciudad y la residencia del profeta Eliseo está sitiada con hombres de guerra, carros de a caballo, un ejército completo. Y entra temor en Giesi, que es el siervo de Eliseo. Y ahora el siervo le dice a Eliseo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Y Eliseo le dice, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. No se preocupe, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más poderoso es Dios, más ejércitos tiene nuestro Dios que los ejércitos de Satanás y que nuestros enemigos. Hermanos, si Dios está con nosotros, no hay lugar para que nosotros nos demos por vencidos en nuestras batallas. Mire, me gusta en el versículo 15 cómo resalta la actitud de Giesi aquí. ¿Están conmigo? Versículo 15. La ciudad está sitiada en el versículo 15. Y se levantó de mañana, hablamos del siervo, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí, el ejército que tenía sitiada la ciudad, ¿cómo eran? ¿Cómo dice la Biblia? Con gente de a caballo y con carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Es que, hermanos, imagínense, Giesi, que era un criado del profeta, claro, tenía preocupación porque los reyes de aquel entonces no perdonaban la vida de nadie. Quemaban las casas, arrancaban las cabezas, a los hijos los sacrificaban en frente de sus mamás, en frente de sus papás. Y ahora Giesi teme por su vida y dice, ¿qué haremos, mi Señor? Pero ¿no le parece que en el versículo 16 nos saca de apuros a todos? ¿Qué le dijo Eliseo en el versículo 16? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo les digo, mis queridos hermanos, esta mañana, no tengamos miedo.
no tengamos temor, porque mi Dios es grande, porque mi Dios es fuerte, porque mi Dios es poderoso, porque Él es el capitán de capitanes, el general de generales. Y si Él está conmigo, si el Dios Todopoderoso está contigo, si Él está con nosotros, dígame hermano, ¿quién nos podrá vencer si Él está con nosotros? Y como decía David, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, porque mi confianza solamente está en el Señor. Y como dijo el profeta Jeremías, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Si Dios está conmigo, no debo de temer lo que me pueda hacer el hombre. Si Jehová es la luz de mi salvación, ¿de quién temeré? Si Él ha dicho que está conmigo, hermano, levántese, restáblese, anímese, tome lo que tenga que hacer y camine para gloria y honra de Dios. No podemos estar más postrados, no podemos estar más desanimados. Tenemos que levantarnos, ser restaurados, porque Dios Todopoderoso está con nosotros. Cuando venga el problema a su vida, no se postre ante el problema. Cuando venga una dificultad en su vida, no se postre ante la dificultad. Levántese en el nombre del Señor y diga lo que dijo Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y al final, ¿sabe qué sucedió? Mis queridos hermanos, Eliseo le pide a Dios que abra los ojos de su siervo, del criado. Y dice la Biblia que cuando Eliseo oró, el criado, cuando abrió los ojos después de orar, ¿sabe qué vio, hermanos? Vio alrededor un ejército de ángeles que los estaba cuidando y protegiendo. Y los sirios salieron corriendo. ¿Y sabe qué? Eliseo le dijo al Señor: Señor, te pido que les envíes una epidemia de ceguera a todo el ejército. Y todo el ejército de los sirios comenzaron a quedar ciegos. Y Eliseo y Giezi aprendieron que si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar contra nosotros. Nadie puede tocar a un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo, una hija de Dios, recuerda que Dios está contigo. Y termino con esto que dice la Biblia en 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Y Pablo podía decir: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios Todopoderoso está contigo. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado y nos has bendecido. Muchas gracias porque Josafat nos enseña que no debemos rendirnos, porque tú le has dicho que él no pelea las batallas por él solo. Las peleas las ganas tú por medio de nosotros. Gracias por Eliseo y por Giezi, que nos están enseñando, Señor, a cada uno de nosotros, de que tú siempre nos sacarás y nos sacarás adelante. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Te pido que los llenes de tu gran bendición. En esta misma actitud de oración, yo pregunto esta mañana: ¿habrá alguien que quiera conocer a Jesús? ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas? ¿Por qué insistir más en no recibir a Cristo en el corazón? Quizá usted ha oído hablar de Jesús, pero no conoce a Jesús. Quizá tiene religión, pero no salvación. ¿Por qué no le dice: Jesús entra en mi vida, Jesús entra en mi corazón? Permítame orar por usted, pero quiero ver su mano levantada si usted quiere rendir su vida a Jesús. ¿Habrá alguien en estos momentos que levantando su mano dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? Levante su mano y públicamente manifieste que Jesús es su Salvador y su Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Alguna persona que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? Muy bien. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo tu amor. Y gracias, Padre, por toda tu bondad. Te pido, Señor, que bendigas nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pido, Padre, que nos guardes a todos en el